van a ver en el texto, los dos textos de María José son muy accesibles. Entonces yo me quiero centrar en algunos puntos para que ustedes tengan, y sobre todo también respecto al de la organización prescindente, que ustedes tengan en cuenta, cuando uno habla de, para que se entienda, ¿no? Cuando uno dice prescindente es porque es algo que prescinde, ¿no? Como que no se tiene en cuenta. Una organización prescindente es alguien que prescinde de algo o de alguienes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son alguienes? Y los y las trabajadoras de esa institución, ¿no? Entonces, si bien cuando uno habla de organizaciones prescindentes ya es el extremo, nosotros en general lo que planteamos siempre es qué tendencia tiene la organización. Si hacer, después vamos a ver, estructurantes de la personalidad psicosocial, que es como veníamos viendo en nuestras clases con Mendel, con de Jure, o si por el contrario tienen tendencias a ser prescindentes y por lo tanto desestructurantes de la personalidad psicosocial. En tanto que siempre venimos trabajando que el trabajo como institución puede ser una, una clave privilegiada, ¿no? Para generar esa posibilidad de desarrollo, sobre todo en la adultez, de identidad y la socialización no identificatoria, o sería la socialización secundaria, en tanto participando del mundo de los adultos. Bien, a ver, algunos resúmenes, y sobre todo para que ustedes vayan también después considerando si las organizaciones que ustedes tienen en las entrevistas son o tienden, o sea, tienen por ahí más características o menos características, hacia estructuras, organizaciones de orden prescindente o hacia la estructuración de la personalidad psicosocial. Entonces, para ir resumiendo, nosotros venimos hablando de la primera clase respecto del sentido del trabajo, ¿no? Entonces, cómo constituye, le brinda, decimos, identidad, una vinculación no solo con el espacio de trabajo, sino que también articula muchas veces el campo externo del trabajo, ¿no? Los vínculos, la familia, los aspectos de orden económico, el acceso a determinados bienes, inclusive, por ejemplo, como decimos, la recreación, viajes, ¿no? Digo, en tanto uno tiene una retribución material por ese trabajo. Entonces, que el trabajo, como también diría de Jure, permea distintos ámbitos de la vida cotidiana. Incluso, como diría de Jure, hasta en el sueño, uno a veces queda pensando en cómo solucionar aspectos que plantean obstáculos o dificultades en la tarea cotidiana, ¿no? Incluso también como paso del desarrollo creativo y la imaginación. Entonces, una organización prescindente justamente es aquella que, como decimos en el primer punto, no tiene puntos de anclaje para generar sentido. Entonces, ¿qué sería no tener puntos de anclaje? Y esto, fíjense en sus entrevistas, es nadie sabe, a partir de lo que dice, nadie sabe lo que tiene que hacer. Es más, nadie sabe si lo que está haciendo es correcto o no. Uno, por ahí en tanto profesional, puede tener claro, ¿no? por sus representaciones sobre la práctica, por su formación, por su historia y su experiencia, puede dar cuenta de, yo sé que yo o el grupo con el que trabajo estamos actuando correctamente en función de esos mandatos y en función de esas representaciones, y aparte por la eficacia en la tarea que uno va llevando a cabo. Sin embargo, la idea acá es la organización hacia los y las trabajadoras. Entonces, el trabajador que desarrolla la tarea allí, vinculándolo un poco al reconocimiento que hablábamos en la última clase, no sabe en función de si para la organización lo que está haciendo es correcto o no es correcto. O sea, lo puedo hacer en tanto cuestión profesional, pero la institución cómo valora esta actuación, ¿no? ¿Le importa? ¿No le importa? ¿Le da lo mismo? Cada uno entonces por ahí actúa diferente. Esto puede pasar. Entonces, por ahí cada profesional actúa según su representación y todos pueden creer que están haciendo bien. Y por ahí algo de eso puede ser así, pero la verdad es que no hay, como dice acá, un anclaje, ¿no? Una cuestión compartida o con algunos consensos, por lo menos, sobre cómo se debe llevar a cabo la actuación profesional cotidiana o de un oficio. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Cuando
no se tiene como un aval, una respuesta, una mirada desde las autoridades de la organización respecto a si lo que estoy haciendo corresponde o no corresponde. En este sentido, entonces, cuando se comporta así en extremo, tampoco aparecen órdenes, tampoco aparecen controles. Entonces nadie evalúa, pero tampoco nadie guía, nadie orienta. O sea, algunos colegas podrían decir, bueno, está perfecto porque a mí nadie me da órdenes, yo puedo trabajar como deseo, nadie me controla, entonces yo puedo manejar mis horarios en función inclusive de la pertinencia de mi tarea, o, como puede pasar en el peor de los casos, la gente también entra a cualquier hora y eso hace que para algunos tengan un sobretrabajo, otros no. Entonces haya también a partir de ahí conflictos entre los propios trabajadores. No hay tampoco, entonces, uno dice, qué genial, a mí nadie me pregunta, nadie me evalúa, nadie me llena una página, no me hacen un sumario si no voy. Entonces, perfecto, nadie me vigila. Bueno, desde una perspectiva uno podría decir, estoy trabajando en total libertad. Sin embargo, lo que también le falta como contrapartida no es solo que la parte de control y vigilancia no exista, sino que tampoco están los aspectos positivos, es decir, la orientación, una guía, esto de ver hacia dónde va la institución, ¿no? Esto de las utopías y la utopía institucional, sobre qué quiere trabajar, sobre qué debe formarse permanentemente para estar actualizado en esas intervenciones, por ejemplo, sea en el caso del trabajo social. Y otra cosa que tampoco existe entonces es el reconocimiento, ¿no? En realidad uno podría decir que una organización prescindente, si hay algo que justamente no hace, es reconocer, por lo menos desde las autoridades, a quienes trabajan allí. Puede existir el reconocimiento entre pares o desde la población destinataria, pero desde las autoridades de la organización este reconocimiento no aparece. Y ustedes, como ya venimos diciendo, la retribución simbólica sobre la tarea que conlleva a una mejor organización del trabajo, si esto no aparece, es causante de sufrimiento en la tarea. Entonces va de la mano de que tampoco sé si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto, si esto es así, si no es así, si hago porque se me ocurre o no se me ocurre, cada uno trabaja para su lado, entonces no hay un criterio o criterios para poder desarrollar la tarea colectivamente, acordadamente, etcétera, interdisciplinariamente, ¿no? Entonces, lo que aparece para algunos como un beneficio, no ser vigilado, tiene como contrapartida tampoco el acompañamiento y el reconocimiento. Por lo cual, si esto uno lo lleva a las experiencias históricas, los antecedentes de la psicología institucional, como son las cuestiones grupales, siempre, por ahí ustedes lo han visto en alguna materia o también lo van a ver, sobre todo en procesos grupales, paradójicamente a lo que uno pudiese creer, siempre ha habido experimentos, por ejemplo, ¿no? Con una misma tarea a realizar, pero con distintas formas de liderazgo. Uno es un liderazgo democrático, ¿no? Se pone una persona que brinde las consignas e intenta buscar acuerdos en el método de cómo llevar a cabo la tarea asignada, a ver cómo se dividen las funciones en función de lo que cada uno cree que puede aportar mejor, pongámosle entonces un liderazgo de orden democrático. Un liderazgo también, otro grupo trabaja con un liderazgo autoritario, es decir, alguien que con las consignas dadas dice lo que se debe hacer, en cuánto tiempo se debe hacer, asigna tareas y responsabilidades y esa persona está controlando permanentemente, sancionando si ve algún error, corrigiendo la tarea de los otros. Y hay un tercer grupo que es el denominado laissez-faire, donde está preparado, pero digo, aparece una persona que tendría las consignas para dar, pero aparece como justamente sin liderazgo. Aparece como alguien que dice, bueno, estas son las consignas, bueno, veamos cómo lo hacemos, bueno, si vos crees que se puede hacer así, hagámoslo así. Entonces está todo, no hay consenso, no es que hay acuerdos, hay como una suerte de vacío en donde el grupo está esperando de esa persona que coordina, que dé algunas certezas, algunas orientaciones, y al no estar, bueno, empiezan paradójicamente
a desarrollarse determinadas conductas. Lo que entonces, ¿qué ocurría en estos tres grupos? Que paradójicamente, lo que uno pudiese creer que en el grupo donde hay mayor libertad y libertades, la eficacia en la tarea y al mismo tiempo las relaciones entre los miembros y miembros de esos grupos eran o terminaban llevándose a tensiones, al no logro de la tarea de más, lo cual producía frustración y mayor enojo. Y obviamente en el autoritario había tensión, pero había por ahí un silencio incómodo, pero en general logran la tarea porque está muy direccionada, entonces se consigue porque se tiene claro qué es lo que se debe hacer, entonces hay eficacia, pero lo que falta allí es, o hay dificultades en los vínculos, o hay apatía, o hay aburrimiento, no hay desarrollo de la creatividad, pero sí hay eficacia, se logra el objetivo, ¿no?, del producto. En el caso del laissez-faire, ni producto y aparte conflictivos. Y en el democrático se veía que era a que se podía llegar al objetivo con una posibilidad de mayor vínculos más sanos, de discusión, de crítica constructiva, de reconocimiento de las mejores posibilidades de cada uno para hacer tal tarea, de poner la creatividad a favor de ese grupo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Justamente que entonces lo que aparece como una supuesta libertad de acción, una autonomía total, en una organización que no controla, pero tampoco orienta, no reconoce y no guía, contribuye a generar conflictos, apatía, inclusive violencia. Los trabajadores se sienten desvalorizados porque trabajen muy bien o no trabajen nada, el no reconocimiento en todo caso es el mismo, no importa si se hacen las cosas bien o no se hacen bien, o no se hacen, o si se hacen, no se valora el trabajo allí, podría trabajar cualquiera allí. Y entonces, cuando acá hablamos más que del laissez-faire, en este caso la institución, diría María José en este texto, la institución aparece que está a la deriva. Cuando uno dice a la deriva en un barco, no tiene rumbo, ¿no? Perdió la vela, entonces los vientos llevan el barco para cualquier lado. Entonces ahí cada uno hace lo que puede, y algunos no hacen nada, algunos hasta en una tempestad terminan cayendo y muriendo, digo, ¿no?, como para dar una metáfora. Una institución a la deriva no tiene nada de libertad, es perjudicial para la cuestión del desarrollo de la profesión, para el desarrollo de la identidad psicosocial y de la psiquis. Entonces, lejos está de ser un espacio de libertad. Como dice María José, y acá está como, yo les ponía por ejemplo el ejemplo del barco, ¿no? Los trabajadores están abandonados a su suerte. Y acá el abandonado es clave. El abandono, en tanto, esto no hay guía, no hay orientación, pero al mismo tiempo, y ya que estamos en una materia como psicología institucional, lleva a dejar, ¿no?, en soledad a esos otros, y lo cual también nos retrotrae aspectos arcaicos de los temores, ¿no?, a ser no amados, no queridos, abandonados, despreciados por esas imagos de autoridad. Entonces, por eso también tiene efectos desestructurantes de la psiquis, de acuerdo no solo a la organización, de acuerdo también a la naturaleza del trabajo, ¿no? Hay aspectos, instituciones que trabajan temas muy, muy complicados, que justamente al no haber un marco, una estructura clara de autoridades, una estructura clara de organización, espacios de intercambio, lo que puede producir en la psiquis es tremendo. Entonces, si además son prescindentes, este abandono no tiene solo que ver con un abandono de orden te dejo solito, sino que te dejo solo frente a todos los temores que nos retrotraen a sus primeros momentos de vida, que nos llevan a la indefensión. Y entonces, además, desde el aspecto, si quieren, material, una organización prescindente no tiene manera de cumplir el mandato institucional y social para el cual fue creada. En el caso de ustedes, ver si en el caso del hospital, un hospital finalmente termina contribuyendo a mejorar la salud de la población destinataria, de su área programática,
o no. En el caso del programa juveniles, esta institución, finalmente, con su forma de trabajo, con su tipo de organización, contribuye entonces a garantizar los derechos de las adolescencias bueno, del país, del municipio en el cual esté trabajando. Entonces, finalmente, vuelvo a decir, ahí está lo de la libertad. No hay libertad en una organización donde finalmente se es convocado para desarrollar una tarea que es imposible de conseguir. A nivel, y acá vuelvo a decir, a nivel institucional, ¿no? A nivel de organización. Entonces acá lo que María José rescata, y acá tiene que ver con aspectos de orden individual o grupal y colectivo. Esto puede ocurrir muchas veces. Una organización puede tener todas estas contras, es decir, ser prescindente absolutamente, pero hay trabajadores y trabajadoras que en función de sus representaciones, de su expertise, de su trayectoria, inclusive de su claridad hasta política, no digo partidaria, sino de a qué apunta una organización e interviene sobre determinado tema, pueden aprovechar los efectos positivos, podríamos decir, del abandono, para como sector o grupo intentar que su área sí sea eficaz y logre con el objetivo. O sea, cumpla con el objetivo institucional, que la institución no está logrando que se realice, pero por lo menos, como si dijéramos, el área de trabajo social al menos, por su representación sobre el trabajo, sobre su formación, ya que no me, porque aparte pasan esto, ya que no me observa nadie, entonces yo me voy a las jornadas que se hacen en tal lugar. Entonces se aprovecha esa no vigilancia para ir a un congreso, para escribir en una jornada, para compartir con otro grupo de investigación, para hacer trabajos interdisciplinarios con otras instituciones. Entonces, por ahí, como no se es vigilado ni controlado, puede al mismo tiempo hacer cosas sin pedir permiso, en función de su representación. Entonces, en función de esa claridad, pueden obtener, a pesar de esta situación de prescindencia, satisfacción en la tarea momentánea, por lo menos, en tanto logran ser eficaces en su área. Incluso pueden contagiar a otros en esta situación. Entonces, por eso acá es importante, es una cosa que los trabajadores aprovechen los efectos del abandono y otra cosa es que la institución logre el mandato institucional y social para el cual fue creada. Obviamente que la idea no es llegar a una organización prescindente para que un grupo pueda desarrollar esa creatividad y esa libertad en la tarea, porque tiene un costo, ¿no? Es una organización que te desvaloriza y no te reconoce. La idea es que esto se pueda hacer sin que que la organización sea estructurante de la personalidad psicosocial, porque incluso el acto institucional que se va a lograr va a tener una valorización, un reconocimiento y va a ser mucho más colectivo que el de un solo sector. Ahora bien, María José lo que plantea es que acá hay una cuestión, como diría también de Jure, la pasta de salud, ¿no? De sublimar frente a este abandono, esta situación de pérdida de arcaica, digo, determinados trabajadores unen, ¿sí?, sus representaciones en función de la tarea. Y pueden, dentro de este marco complejo, desarrollar algunas actuaciones coherentemente y con determinado reconocimiento, inclusive entre pares o de la propia población destinataria. Diría un autor que no estamos viendo ahora, que es de la Clínica de la Actividad, que sería Yves Clot, que él decía ser eficaces a pesar de todo, ¿no? O sea, a pesar de todas las contras que plantea la cuestión organizacional, la desvalorización, el no reconocimiento, incluso ser partícipe, protagonista o observador de situaciones conflictivas, violentas, no solo entre trabajadores, por ahí inclusive de la población destinataria con los propios trabajadores, esto pasa muchas veces, reclamos permanentes, malestar, ausencias, incluso hasta aprovechamiento de algunos, ¿no? De que no van, entonces supone una sobreexplotación de otros trabajadores para cubrir a aquellos que no van. Entonces, bueno, todo esto es que a pesar de ese contexto, hay algunos que aprovechando los efectos del abandono, pueden desarrollar cierta práctica satisfactoria. Esto es como una salida saludable frente a un panorama de caos absoluto.
Por eso María José, como siempre, ella después plantea que en este tipo de organizaciones, y en el caso que se registre y que haya alguien o autoridades que pretendan de alguna manera reorganizar esa institución, es clara la necesidad de un dispositivo para restablecer, primero dar cuenta de qué está ocurriendo en esa institución, por qué se llegó a ese estado de cosas, y bueno, María José, tal como plantea desde el socio-psicoanálisis, por ejemplo, los beneficios que podría tener el dispositivo mendeliano, el cual no me voy a extender porque ya lo hemos visto en otros aspectos. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones prescindentes son pasibles de recuperarse, restituirse o inclusive restituirse desde otro lugar, por ahí no con las mismas funciones u organización que antes, porque por ahí esos sean también aspectos a revisar, pero que son posibles de ser levantadas, ¿no? Es muy diferente a instituciones en crisis, que no lo vamos a ver, donde mismo Mendel dice que el dispositivo mendeliano no es el más apto para trabajar en instituciones en crisis, es decir, en los que ya directamente hay un sinsentido absoluto, donde se ha llegado a una violencia extrema entre todos los participantes, ni siquiera hay grupos que se pueden aprovechar de los efectos del abandono, ¿sí? Entonces una cosa es una alta conflictividad con cuestiones prescindentes, pero por ahí donde los trabajadores todavía intenten o busquen generar acciones en función de su oficio, y es muy diferente cuando ya hay un caos, una crisis y una ruptura. Esto muchas veces pasa cuando a veces se dan hasta intervenciones, ¿no? Acá no me refiero a intervención profesional de trabajo social, sino intervenciones estatales. Caso Hospital Posadas, intervenido por muchos años, ¿no? Donde había también un trabajo que habían hecho unas compañeras de ustedes en Lomas de Zamora, donde había una institución estatal, que es difícil que llegue a este punto, pero realmente en crisis y había justo sido intervenida por distintos aspectos de la ineficacia en su tarea, de corruptos en los espacios de autoridad, bueno, de desidia, ¿no? de vaciamiento, de grandes quejas inclusive de la población destinataria, etc. Y después que esto que generaba cuestiones muy violentas entre los propios trabajadores y algunos ya inclusive con su salud física y mental absolutamente alterada. Entonces, en tanto síntesis, bueno, nosotros lo que le planteamos es que frente a las instituciones que tienen tendencias, unas son a ser prescindentes y lo que venimos planteando con todas las corrientes que les proponemos son cuáles entonces serían las organizaciones que tienen una tendencia de estructuración de la personalidad psicosocial. Y bueno, tiene que ver un poco con todo el barrido de la materia. Por un lado, aquellas que generan las condiciones, las actualizan, están permanentemente a la escucha de sus propios trabajadores, tener los recursos materiales, económicos, didácticos, ¿no? Tecnológicos, para poder llevar a cabo la tarea para la cual la institución ha sido constituida. Cuando también mencionábamos la participación real de los trabajadores, aún en división técnicas y jerarquías diferentes, ¿no? Ya vimos en la clase a qué llamamos participación real, ¿no? Participar, decíamos, de alguna manera en la concepción de la tarea, no como meros ejecutores, participar en tanto asesorar a las autoridades incluso de cómo hacer mejor determinada producción, en tanto no para que sean sobreexplotados como trabajadores, sino que la institución reconoce la creatividad y la expertise puesta en función de la eficacia y el objetivo para el cual la institución ha sido creada. Cuando también les decíamos en eso que a veces también supone formarse permanentemente, participar en jornadas, en congresos, generar producción o investigación individual o colectiva o grupal en una institución para exponer y compartir con otros colegas u otras disciplinas en determinados espacios. Que se puedan generar espacios de reflexión de la propia tarea, no solo por ahí como decíamos supervisión, ¿no? Como habíamos en el centro sobre la atención a la violencia, o sea, no solo una supervisión técnica y metodológica que es absolutamente pertinente, o también cuestiones de orden gremial que hagan de las cuestiones más materiales del trabajo, ¿no? Espacios para reflexionar sobre la propia práctica, ¿no? sobre el trabajo en sí, sobre las incumbencias, sobre los métodos, sobre
qué nos pasa con el trabajo que realizamos cotidianamente, ¿no? En tanto poder volverlo a pensar, encontrarle sentido, restituir el sentido, apropiarnos entonces del poder sobre esos propios actos, sobre el proceso de esos propios actos, sabiendo que eso genera también un movimiento intrapsíquico que se plasma en mayor compromiso, una autoestima importante que también valora y de alguna manera desarrolla la fuerza de creación, donde la imaginación permanentemente se reelabora y potencia colectivamente. Entonces las ideas fluyen mejor y los resultados de esa producción colectiva se plasman en la tarea y son reconocidas entre los propios pares, como decíamos en el juicio de belleza, ¿no? El estético, la obra bella realizada, que la valora mucho más quien es parte de ese mismo colectivo, ¿no? Creando estas reglas específicas de la profesión, eh, entonces también generando canales de comunicación entre sectores, más allá de, como les decía, que esto no quita que las jerarquías sigan existiendo, pero establecer canales fluidos de comunicación donde uno pueda ser escuchado, o inclusive, aunque alguna idea no sea aceptada, tenga argumentaciones, o sea, primero ser escuchado, el ser escuchado, aunque pueda ser rechazada esa propuesta, por ahí viene una contrapropuesta. Entonces, esto supone que si alguien hizo una contrapropuesta es porque ha sido escuchado el colectivo de trabajo. Entonces, no necesariamente uno tiene que imponer una idea, porque por ahí varios en distintos rangos tienen ideas. Entonces, por ahí, en ese ida y vuelta, se construye un trabajo de cooperación, diría de Jure, ¿no? También inclusive no solo horizontal, sino también vertical. Bueno, ya les decía también las bondades de la posibilidad de desarrollo del acto poder parcial y la contribución de ese acto parcial al acto institucional global, ¿no? Entonces uno se ve reconocido en ese proceso de trabajo, puede reconocerse en todo el proceso desde el inicio, entender qué se hace, para qué se hace y ver la eficacia en su tarea y aun cuando haya salido mal, poder volver a evaluarla entre todos y ver qué debe mejorarse. Esto no exime de frustraciones, como diría de Jure, pero sí lo que implica es la posibilidad de poder modificar, pensar con otros hasta encontrarle la vuelta, ¿no? Entonces, no solo tiene efectos de orden material, como decíamos, que es transformar la realidad, sino efectos en la psiquis, de estructuración, en tanto socialización secundaria, no basada solamente en el esquema psicofamiliarista. Que bueno, que es lo que viene después, ¿no? Que organizaciones que obviamente, como en toda organización, la idea no es evitar ni mucho menos los vínculos intersubjetivos, sino justamente que esos vínculos no estén basados en el esquema psicofamiliarista, es decir, en cuestiones meramente afectivas, ¿no? Muy cercanas a la socialización primaria, más vinculada a lo afectivo, lo pasional, pero también lo arcaico, las indefensiones, toda la cuestión que tiene que ver con las represiones que allí se van constituyendo, sino justamente una socialización secundaria, socialización entre pares, no identificatoria, justamente aquella que no tiene que ver con esa estructura libidinal basada en una ilusión grupal, ¿no? Siempre esto existe, pero la idea es poder reducirlo. Cuando las instituciones son de mayor participación, de concepción en esa tarea, de apropiación de los restitución del sentido, de apropiación del acto poder colectivo en tanto transformación de la realidad, justamente esa socialización entre adultos que se da en el espacio privilegiado del trabajo es lo que permite una socialización de tipo no identificatoria y por lo tal no se plantea como un desafío a la autoridad, a las imagos de autoridad internalizadas, porque inclusive las autoridades de la organización también se mueven de diferente manera y no como esas figuras o amorosas o terroríficas que se han ido internalizando en el esquema psicofamiliarista. Acá las autoridades son también las que facilitan y generan las condiciones para poder llevar a cabo una tarea lo más saludable y satisfactoriamente posibles. Y entonces, al mismo tiempo, entonces, este tipo de organizaciones, y obviamente las prescindentes no lo logran, la organización prescindente lo que hace es traicionar el contrato narcisista, ¿no? En tanto no permite que se sublime, ¿no? En el trabajo aspectos de orden que han sido reprimidos del principio del deseo.
Entonces, si uno ha tenido que reprimir de alguna manera todo aquello que uno desea ser satisfecho inmediatamente, y ya en la socialización uno va acatando esos mandatos, reprimiendo determinadas conductas y comportamientos, cuando llega a este mundo del trabajo y hay una nueva restricción en tanto normas, reglas, conductas propias de ese trabajo, etcétera, etcétera, inclusive responsabilidades, obligaciones. Entonces, lo mínimo que se espera es que permita, dice, metaforizar los deseos, o sea, sublimar en ese acto de trabajo en algo que sea reconocido y valorado socialmente. Cuando una organización prescindente justamente lo que hace es no reconocer y desvaloriza el trabajo y por tanto a la persona, ¿no? Le quita ese valor libidinal a la persona, justamente lo que hace es traicionar el contrato narcisista, ¿no? Y exponerlo nuevamente a una doble frustración y sufrimiento, en tanto los esfuerzos que se hacen para defenderse contra esas represiones, podríamos decir, a no poder ser canalizadas, esas pulsiones sexuales no poder ser canalizadas en objetos nuevos como el trabajo, tiene un alto costo psíquico. Y eso se expresa de diferentes maneras, como ya lo hemos visto, o con apatía, con aburrimiento, con desgaste, con enojos, mal humor, cuestiones de orden violenta simbólicamente o desde la acción concreta, o como también decíamos, desde actos fallidos, como adicciones, como al alcohol, drogas legales, drogas ilegales, que privatizan el sufrimiento y al mismo tiempo se es de alguna manera sancionado y excluido por los propios compañeros de trabajo, llevándolo a un plano individual a ese que cayó en esa desgracia, en todo caso, o aquel que debe ser corrido porque no corresponde con los valores de esta institución, que aparte como fracasa todo el tiempo su tarea, es un mal profesional y no una persona con problemas, ¿no? Entonces, estos son los grandes riesgos de las organizaciones prescindentes. Y estos son, en todo caso, la posibilidad de cumplir el contrato narcisista, son todos los beneficios que brinda una institución que permita la estructuración de la personalidad psicosocial, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, y un poco lo que vimos en la clase pasada, una institución que apunta a estructurar, ¿no?, la personalidad psicosocial, la identidad psicosocial, en realidad va a ser una institución con un mínimo de mecanismos defensivos. De hecho, las ideologías defensivas del oficio no deberían estar. O sea, una institución que en todo caso logró generar colectivos de trabajo y algunos sectores terminan generando una ideología defensiva del oficio donde se exponen a mayores riesgos que la propia organización le propone, evidentemente hay una organización que está fallando, que esté llevando que este grupo niegue riesgos y se exponga. Entonces quiere decir que hay algo de esos canales de comunicación, esos canales de forma, perdóname, que debemos erradicar. Denme un segundito. Perdonen perdonen la interrupción. Bueno, entonces como les decía, como para cerrar el tema también de las defensas, es probable, de todas maneras, que en una organización estructurante haya mecanismos de orden defensivos colectivos, porque siempre puede haber algún aspecto que genere sufrimiento, entonces los mecanismos de defensa colectivo son mucho más eficaces, ¿sí? Pero en general, en organizaciones de este tipo, en tanto tiene los espacios para reflexionar sobre la práctica de trabajo, eso va a poder ser expuesto, ¿no? Y entonces, en todo caso, esos mecanismos se irán desarmando para poder ser abordados desde la práctica profesional. Estos son los peligros de los mecanismos defensivos colectivos cuando son sostenidos en el tiempo. Dejan de ser eficaces porque el problema de base no ha sido resuelto. Cuando una institución tiene los canales de reflexión sobre el trabajo, canales de comunicación, de desarrollo de la creatividad, de formación continua, es poco probable que haya necesidad de generar mecanismos de defensa, ¿sí? Porque justamente la institución tiene todas las posibilidades inclusive los trabajadores, de participar en esa concepción de la tarea. Entonces están al tanto
de los riesgos. Entonces se tratará de erradicar al máximo esas posibilidades. De todas maneras, como ya lo sabemos y lo vamos a ver ahora con el acontecimiento, puede haber aspectos que uno sepa que ningún tipo de condición de seguridad puede abarcar quizás todos los riesgos, y eso sí es generador de ansiedad, pero al menos tenemos el espacio permanente para trabajar esos temores y en todo caso inclusive evitar hacer ese tipo de tareas para no tener que llegar a trabajar con ese miedo, con la sospecha de que nos pueda ocurrir algo. O en todo caso, saber cómo reclamar a las autoridades competentes para que brinden los espacios o recursos para que se lleven a cabo, o en tanto, mientras tanto, suspender determinadas actividades hasta tanto no se tenga una certeza de que las condiciones de trabajo están abarcando todos los posibles riesgos que pudiese generar determinada tarea. Bien,